lo que yo estudio específicamente es cómo van cambiando estas moléculas a través del tiempo, y por eso estudio distintas especies a distintas escalas evolutivas, desde plantas hasta animales, para entender mejor cómo evolucionan y en qué procesos están involucrados. Yo trabajo en un área que se llama bioinformática, que es el generar programas para analizar datos biológicos. En el área en que trabajo se llama genómica, en la cual generamos datos relacionados al genoma, al ADN, y lo que ha sucedido en los últimos años es que hubo una revolución realmente, y tenemos millones y millones de secuencias que tenemos que analizar. Mi nombre es Helene Fernández y soy investigadora en el Laboratorio Nacional para la Genómica de la Biodiversidad del CINVESTAB. Bueno, le agradecemos a Helene Fernández, investigadora del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CINVESTAB, que esté con nosotros. Y pasó algo muy divertido que no soy indiscreto porque me lo acaba de contar. Cuando llegaron, le dijeron, ¿dónde está la científica? Dice, ¿por qué? Pues porque es una mujer realmente joven en términos del desarrollo profesional que uno sabe tiene cualquier investigador. Un investigador científico empieza un poquito más tarde, como ahí su vida, porque uno sabe que tiene que estudiar licenciatura, maestría, doctorado y todas estas cosas. Selene, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, muchas ¿Qué gracias no te por la iban a dejar invitación. entrar ya? No, pues el chofer tuve que decirle, no, sí soy yo, y ya dije mi nombre y dijo, no, sí, esa es usted la que estoy esperando. No tan joven. Oye, 32 años tienes. Sí, sí, sí. ¿Qué estudiaste de licenciatura? Pues yo soy egresada de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. Sí. De hecho, yo digo que somos el experimento cero. Y claro. La verdad fue, eso fue lo que me cambió un poco la vida. Yo no pensaba ser científica, mi mamá es científica. ¿Tu mamá es científica? Sí, pero... ¿En qué área está tu mamá? Ella hace química nuclear y física nuclear. ¿También de la UNAM? No. Ella estuvo en Coahuila y después hizo su posgrado en el extranjero. En el extranjero. Y está en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. ¿En el que está en Cuernavaca? Está en Toluca. En Toluca, en claro. La Marquesa. En sí. La Marquesa, claro, sí, pues uno pasa y ahí lo ve, sí, un edificio, sí, claro. Sí, y una de las cosas que yo no, o sea, me parece interesante, pero realmente no había pensado ser científica y pensaba estudiar economía. Sí. Y luego tomé... ¿Pero de qué ibas a estudiar una carrera? ¿Ibas a estudiar una carrera? Sí, pero tomé economía y no me pareció muy aburrida. Y entonces dije, pues, ¿qué más me gusta? Biología. Y esta carrera, pues, no se conocía mucho. Y entonces apliqué, me seleccionaron y me encantó. Oye, me enamoró completamente. Está bien, todo en el área de ciencias. Pero es genómica, o sea, genómica. Es realmente análisis de ADN, pero desde la licenciatura. O sea, hacer análisis. Bueno, y tu mamá en estas cuestiones nucleares, que te acuerdas todo el debate que se dio durante mucho tiempo, ¿no? Sí, En México, sobre todo, cuando pusieron la planta, en fin, ¿no? Sí. Y lo que es interesante es que, o sea, tiene muchas otras aplicaciones que no son tanto lo que se ve en los medios, ¿no? O sea, tiene aplicaciones, por ejemplo, para matar bacterias. Por ejemplo, muchas cosas se pueden irradiar y quitarles la contaminación. Entonces, muchas de las cosas que están trabajando ahí son en esa área y también en crear energías renovables, en trabajar con otras ¿La alternativas. infancia es destino? Cuando te pregunto esto es, en el mundo en que estabas, tu mamá científica, no habría una negación de decir, yo no quiero hacer lo que hace mi mamá, quiero hacer otra cosa, y al final, mira, esta parte está muy buena. ¿Esto es en dónde? ¿Parece Guanajuato? Es en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, claro, sí. fíjate, Guanajuato, sí. Sí. Ajá. Oye, a ver, pero cuéntame, ¿no estaba infancia es destino? Decías científica, ¿no? Yo no lo creo, pero lo que sí es que a diferencia de otra gente no lo veía como una imposibilidad. Sí. O sea, una vez que ves cerca que esto es un posible trabajo, una carrera, entonces igual todavía no estás completamente cerrado a eso. Entonces, por eso fue que me planteé... ¿Los entornos te marcaron mucho o no necesariamente? ¿Qué quiero decir? Oye, espérame, seguramente eras una niña, en el mejor sentido de la palabra, de trenzas, que corría. Y o sea, pues todos los niños fuimos iguales en algún momento, ¿no?
Sí, pero yo creo que también no... No era el común. Pues no, o sea, realmente pues sí tenía exposición a mucho más, sobre todo literatura. Había muchísimos libros en casa, entonces yo leía muchísimo, sigo leyendo muchísimo. ¿Vivías en Toluca? Y sí, yo que sé en Toluca, yo me considero toluqueña 100%. Bueno, eso es Y... ¿Cómo ha crecido la ciudad? Sí, es una locura. Para bien y para mal, ¿eh? Sí, yo creo que yo ya no podría regresar. Sí. Bueno, es que ahora Irapuato ha de ser como Toluca cuando eras chica, ¿no? Una ciudad pequeña, no tan grande. Sí, incluso yo vivo en Guanajuato, que es aún más pequeño, pero está muy cerca del instituto donde trabajo. ¿En Guanajuato capital? Sí. O sea, ¿cuánto haces de Irapuato a Guanajuato? ¿Una hora? 40 minutos, 40 de minutos. puerta a puerta. Y además la carretera es muy bonita, ¿no? Digo, es buena. Sí, ¿no? sí, está es bien. Es carretera grande. ¿Economía y de repente, para decirlo claro, te aburrió? Sí, dije ¿Qué? no... A ver, ¿y por qué meterte en esto? A ver, déjame decirte, esto del genoma, esto del ADN, es algo nuevo, ¿no? En la vida, ¿no? ¿Aquí estás qué, con tus compañeros de generación? Sí. ¿Todos son de la UNAM? ¿Sí es la UNAM? Sí. Claro. Es en Cuernavaca, es el campus Cuernavaca. Sí, campus Cuernavaca. Es la primera generación de la licenciatura en ¿Dónde Ciencias estás Genómicas. Ahí estás. Estaba allá atrás. Allá estás. ¿Y esto es tu generación? ¿Y ellas a qué se dedican? Para hablar de ellas y ellos. Esta es del premio, de hecho, de las mujeres en la ciencia. El de L'Oréal. Del año pasado, sí. Estoy ahí eso con no es cualquier cosa. Bueno, la beca, no es el premio, es la beca. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, pues yo, la verdad, cuando me llamaron, yo estaba muy sorprendida porque hubo muchísimas aplicaciones. Sí. De hecho, le dije, ¿es en serio? A la persona que me habló de la Academia Mexicana de Ciencias. Y yo, sí, es en serio. Pero igual aquí te dices que pues es un asunto también de edad, ¿no? Pero ahí todas son promedios, ¿no? Tú eres de las más chicas ahí, supongo, ¿no? Todas somos más o menos de la misma edad. De la misma edad, sí. Oye, a ver, algo que siempre uno se pone a pensar, la gente que nos pueda ver, ¿esto es dónde? Esto es un foro de la UNESCO para la educación y todas son premios L'Oréal y becas L'Oréal que fuimos invitados como científicas para dar nuestra opinión sobre la educación en México. Esto es en México, es en el Museo del Barroco en Puebla. Ah, claro, sí. A ver, pero te quería preguntar, como que sé que te pasó como cualquiera nos pasó, ¿no? Estos asuntos de la vocación, yo a qué me voy a dedicar, ¿no? Cuando estás en segundo de preparatoria, pues ¿en dónde estudiaste la prepa? ¿En Toluca? Ahí en Toluca, sí. Allá. Tenías como ya definido, entiendo que lo de economía fue una cosa, pero el salto de economía a la parte de irte a ciencias, pues es un salto del tigre, ¿o no? Hasta cierto punto, o sea, yo tenía muchos intereses, entonces era muy difícil. Y básicamente era como el número uno un poco descartado y lo siguiente que me gustaba era la biología. Bueno, de alguna otra manera allí. Y ¿Qué área estudiaste en prepa? No había área y esa es la diferencia porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está muy dirigido, ¿no? O sea, ya tienes tu área desde antes y cuando tienes un bachillerato único no es el caso. Entonces lo hace un poquito más complicado, ¿no? Sí, pero sí estás de acuerdo en que tiene que haber área, ¿no? Yo creería que sí. Aunque también siento no te veo tan convencida. Yo soy de los primeros que les tocó área estudiando en 69 tercero de prepa. De acuerdo. Sí, pues por otro lado, yo siento que si no hubiera tomado economía, probablemente hubiera... ¿No hubieras llegado? Exacto, probablemente no hubiera tenido las herramientas para poder hacer ese salto, ¿no? Sí. Entonces, y encontré realmente lo que a mí me gusta, porque la otra parte que me gustaba mucho era la programación. Lo que yo hago es bioinformática. Hago análisis computacionales de secuencias de ADN y de ARN, de moléculas, y todo esto pues involucra matemáticas, estadística, programación y biología. ¿Te la pasas en un laboratorio? Me la paso enfrente de una computadora. ¿Todo el día? Prácticamente. A ver, ¿cómo le podemos explicar a la gente que nos está viendo exactamente lo que haces? ¿Qué es eso de las moléculas? Sí. ¿Qué es el ADN? Que yo sé que te lo han de preguntar muy a menudo y te lo han de preguntar también, supongo, en función de ciertas áreas que uno sabe que ahí están, ¿no? El ADN de un niño, el ADN, hay que ver cuál es el ADN con la gente que lamentablemente falleció con el temblor para poder identificar el ADN padre-hijo, madre-hija, en fin, ¿no? A ver. Sí, pues el ADN es el material genético que está en cada una de nuestras células, ¿no? Es lo que heredamos del padre y la madre y se mezclan para crearnos a nosotros.
Y esa es la parte que es muy fascinante, ¿no? Que cómo a partir de un par de células puedes ir creando un individuo completo. Sí. Y aparte que es perfecto, ¿no? O sea, tenemos los ojos donde deben estar, las manos donde deben estar, sí, etcétera, claro. en su mayoría, ¿no? Sí. Y o sea, lo que no sabemos es exactamente cómo ocurre ese proceso, o sea, cómo estos cambios van permitiendo de una sola célula sacar muchas diferentes. Y una de las cosas, o sea, la razón por la que yo hago mucha programación es porque, bueno, una de las analogías que uso un poco es esta película Gattaca, no sé si sí, alguna claro vez la viste, sí. En el que tomaban un pedazo de cabello. ¿Sí? Y entonces llegaba Uma Thurman y le daba el cabello a un servicio y le daban la secuencia ATSG del individuo. Y con eso podían decir, pues tiene ojos de tal color, etcétera. Y estamos en una transición, o sea, de hecho es muy fuerte porque en la parte científica nos damos mucho cuenta que estamos llegando ahí hasta cierto punto, no en la parte, a tener esa capacidad de poder saber, por ejemplo, podemos saber el color de los ojos de alguien a partir de su ADN, o podemos saber ciertas características simplemente usando esa secuencia. Y lo que yo hago específicamente es tomar esas secuencias y como son muchas, son millones de ellas, el ADN es muy largo. De hecho, si no recuerdo mal, si lo extendieras todo, creo que es algo así como, pues, o sea, son bastantes metros en cada una de nuestras células. Está todo empacado, pero cada célula tiene una copia gigante. Entonces lo que hacemos es que en la computadora tomamos estas secuencias de ATSG. Que sí las alcanzas a ver en una dimensión mayor. Y tratamos de interpretarlas, ¿no? Sí. De hacer esto de estar relacionado a cierta enfermedad, o es que está relacionado a cierta característica física, etcétera. Y en particular yo me intereso mucho en cómo van cambiando en distintas especies. O sea, sabemos que, no sé, por ejemplo, los animales, los vertebrados, ¿no? O sea, todos los que tienen esqueleto, pues todos se parecen hasta cierto punto, ¿no? Todos tienen piernas y algunas extremidades. Sabemos que, por ejemplo, las ballenas tienen también ese tipo de extremidades dentro de sus aletas. Entonces, lo que yo veo es cómo ocurren esos cambios, porque ahora podemos secuenciar, saber la secuencia en estos animales y en nosotros, y ir comparando cómo va cambiando a través del tiempo y cómo estos cambios resultan en cambios físicos, ¿no? Sí. en las distintas especies. Oye, ¿ha cambiado el ser humano, qué te diré? Fíjate, te la pongo fácil, de 100 años ahora? Sí, hay ciertos cambios. ¿Sí hay ciertos cambios? Sí. ¿Por qué todos nos vemos iguales? No, y hablo en el sentido de nuestra estructura ósea, nuestras extremidades, ¿pero sí ha habido cambios? Pero si lo vemos, no somos, sí, en el sentido general somos muy parecidos, pero sí tenemos cambios. O sea, sabemos que en 100 años, no sé si sea la escala correcta porque yo no trabajo tanto con humanos, participo en proyectos con humanos, pero no es mi interés principal. Pero lo que has estudiado, ¿dónde has encontrado que empieza a haber como diferencias? O, no sé si la palabra es evolución. Sí, es evolución, exactamente. A mí la parte que me interesa es ¿la evolución? La evolución, pero del desarrollo incluso. El desarrollo de los... es un poquito... Por ejemplo, lo que estudié mucho tiempo en Australia, donde hice mi postdoctorado, que me lo platicas, a ver. Es estudiar esponjas. Claro. Las esponjas marinas, de hecho, son animales. Sí. Mucha gente no sabe que son animales. Entonces, las usamos como un espejo muy viejo para saber cómo es que de todos los animales anteriores a la esponja eran de una sola célula. Y de repente hay este salto. O sea, tenemos una sola célula y de repente tenemos muchas que trabajan juntas, o sea, que eso somos nosotros, ¿no? Tenemos muchas células y todas trabajan juntas en armonía, unas sirven para tener nutrientes, otras respiran, etcétera. Entonces, ¿cómo ocurre? A mí lo que me interesa mucho es cómo ocurre ese salto, cómo cambiamos de una sola célula a ser multicelulares, exacto, algo así, ¿no? Y suena como sí es una pregunta muy básica, pero es parte de mi interés científico. A ver, antes de que nos cuentes de tu maestría y doctorado, y sobre todo estar fuera del país, ¿no? Que ves otras cosas. Esta tentación o no sé cómo decirle, dejémoslo en tentación, de meterse en el cuerpo de una persona y hacerlo imagen y semejanza como uno quiera.
esto que tiene que ver con cosas éticas propias de la transformación, o sea, tú poder mover y decir voy a crear a un individuo exactamente con esas características, todo eso, ¿qué estamos cerca de eso? Híjole, tú de pensar, más bien, sí, porque es un asunto de, digamos, ético, socialmente, ¿no? Sí. A ver. Y es muy grave, o sea, sí tiene que haber una... Esa es la parte que a mí me conflictó un poco, que tenemos, la tecnología va avanzando muy rápido y está sobrepasando nuestras, pues incluso nuestra legislación, o sea, cómo manejamos normas, esta tecnología. Hay ciertas posibilidades, sí, de ahora hacer modificaciones genéticas y podrías pensarlo de una manera de, no, pues es que toda la gente que tiene este problema, esta enfermedad, pues quitamos el gen que causa esta enfermedad y ya no la tiene. Sí. Pero por otro lado, no sabemos si eso puede tener una consecuencia a largo plazo. Que eso pasa con, o sea, hay ciertos ejemplos muy particulares en genes que, por ejemplo, están asociados a enfermedades, creo que son enfermedades cardíacas, si no me equivoco, pero sin embargo, cuando tienes una población en la cual hay pocos recursos, esa gente vive mejor, o sea, es benéfica en otras situaciones. Y el ambiente, o sea, no podemos predecir qué va a pasar después, ¿no? O sea, algo puede cambiar y una de las ventajas de tener, a pesar de que nos parecemos mucho, todos somos diversos. Sí, entonces hay gente que puede tener ciertos cambios en su ADN que en otra situación van a ser muy benéficos. Y ese es uno de los conflictos, que no sabemos suficiente como para predecir bien qué va a pasar. Sí. Ese es exactamente el conflicto, que cada vez tenemos más información, pero aún no estamos ahí, no es suficiente. Y no sé si lo platicaste un poco con Andrés Moreno, que pues, sobre todo en nuestras poblaciones mixtas, mestizas, sabemos aún menos, o sea, muchos de los estudios se hacen en poblaciones blancas y lo que queremos es saber más de qué pasa con nosotros, ¿no? Porque aparte con con la migración de gente de un lado a otro, esto es para donde van todas las poblaciones, o sea, todos vamos a tener un poco de todos, y la idea es cómo le hacemos para interpretar eso correctamente y no hacer un cambio que creemos que es benéfico y que al final no lo es. Claro, sería, y es buenísimo el punto, es para ustedes, que son los que nos van a decir por dónde va, pero tan sencillo como migración mexicana a Estados Unidos. Mexicanos que se casan con estadounidenses, mexicanos de piel morena que se casan con una mujer güera. ¿Qué es lo que pasa con los hijos? Exacto. ¿O qué es lo que pasa con los mexicanos que se casan, o los que vienen a México centroamericanos? ¿Es exactamente Guatemala y México lo mismo? Exacto. Es la pregunta, ¿no? Oye, cuando entraste, cambiándote de una carrera a otra para decidir estudiar lo que estudiaste, estás diciendo que eres de la primera generación. O sea, quiere decir que los estudios no estaban avanzados. Quiere decir que todo estaba un poco en ciernes, porque si no, pues no es como economía que lleva creo que 100 años la carrera. Exacto. Aquí estás empezando y todo está para empezar auténticamente, ¿no? Sí, fue como parecía interesante y dije, pues a ver si funciona, a ver de qué se trata. Y pues como te digo, o sea, desde el primer semestre de hecho incluso desde el primer semestre encontré como mi vocación en términos de lo que hago ahora en mi laboratorio. O sea, realmente me gustó mucho el programa y una de las cosas que es bien interesante, incluso está ahorita mismo ocurriendo la reunión de genética de la Sociedad Americana de Genética Humana, y la directora de esa sociedad vino a México y visitó algunos lugares donde hay graduados de la carrera, y una de las ventajas es que, dado que son muchos más años de entrenamiento previo, sí hay una diferencia en cómo tienes una visión para contribuir en esta área en particular, porque la visión es un poquito diferente a la genética, es como más global, y sí ella lo notó e incluso mencionó que era como un pool de talento, ¿no? Del poder utilizar, de tener estos recursos, porque muchos de nosotros estamos yo estoy de regreso en México, pero hay mucha gente alrededor del mundo trabajando y se les valora como buenos científicos, ¿no? Oye, ¿y qué eres, nerd? Sí. ¿Sí? No, hombre. Eso sí, a ver, pero ¿cómo? ¿Te asumes como nerd? Sí. O sea, ¿al domingo en la noche estás trabajando? ¿Y nomás platicas de estos temas? ¿No platicas de qué será?
de otros temas, para no hablar de alguno en particular, pero de temas... Pues no creo que sean, o sea, no quiere decir que es lo único que hago, pero sí me gusta, lo disfruto. Sí, y claro, no, estás todo el día ahí. No me da miedo decir que me gusta, por ejemplo, estar programando, o estar detrás de la pantalla oscura, Sí. escribiendo código, o estar leyendo ciencia ficción o cosas así, entonces es... O sea, podrías salir en The Big Bang Theory. No lo sé, podría ser. A lo mejor podría ser buena compañera de Sheldon, ¿no? Como dicen. Bueno, oye, a ver, este proceso de cambio, qué bueno fue, ¿no? En tu vida. Sí. ¿Aquí dónde estás? Estos son ¿Esto es en Australia y son los dos laboratorios con los que trabajé. Sí. El de arriba es el de John Mattick, que es donde hice mi doctorado, y el de abajo es con Bernie Decken, que hice el postdoctorado. Yo sé que están en la playa y sé que trabajan. Sí. No me digas que ahí era su escuela, a un lado. La escuela es la donde está el lago. No, hombre, sí, qué barbaridad. Sí. ¿Qué estudiaste? ¿Maestría o doctorado? Doctorado y postdoctorado. Sí. La maestría la tienes que estudiar en el extranjero también, ¿no? ¿Se podía en México? De hecho, yo me salté la maestría. Me fui directo al doctorado porque apliqué para una maestría en Australia y me dije, cuando fui a visitar el grupo me dicen, nos gusta tu perfil, vente, nosotros te damos una beca. De hecho, yo no me fui con beca de CONACYT, me fui con una beca australiana. No, mira, qué bien. ¿Y de qué era la beca, oye? Era solo de doctorado. Claro. Entonces te dicen, te vamos a dar una beca de doctorado para que estés 4 años en Australia, pues sí. ¿Tú fuiste 4 años? Sí, y aparte era con una persona, o sea, no era tanto que quisiera yo ir a Australia, sino que el grupo me encantaba el trabajo. Sí. Entonces dije, pues me voy a ir ahí. Oye, pero Australia es un país fascinante. Sí, es muy cargado de contradicciones que no se ven. Sí, muy fuertes. Racista en más de algún sentido también. Sí, una historia racista muy fuerte. Son difíciles los ausis, ¿no? Sí, aunque es muy chistoso porque las generaciones nuevas sí tienen una visión diferente. Diferente, ¿no? Sí, pero sí hay un cambio generacional muy drástico, ¿no? Porque hasta los 60s todavía tenían esta white policy, ¿no? Claro. La generación perdida, claro, de los aborígenes, etcétera. Entonces tiene una historia muy cargada. Ahora, en términos lo que sí tiene que tú has de haber visto en estos 4 años es realmente una relación muy interesante con la naturaleza, ¿no? Sí. Esa es una de las partes que me queda mucho, porque incluso aquí en México tenemos esto de, no sé, vemos un bicho y hay que matarlo. Sí, claro. Y allá no, o sea, conviven mucho con, o sea, y allá los insectos son venenosos, sí, se pueden matar fácilmente. Y aquí también, pero allá es mucho más común, serpientes, etcétera, y la gente respeta mucho la naturaleza, y creo que eso es algo que es muy... ¿Qué parte de Australia fuiste? Transportable. En Brisbane, que está en la costa este, al norte. Sí, y además el clima es caluroso, ¿no? Casi todo el año, ¿no? Es tropical. Es tropical. Es muy tropical. ¿Y para hacer tu trabajo te pusiste a bucear o qué? No exactamente. De hecho, la mayoría de las colectas los hacían los estudiantes y yo hacía el análisis, pero sí buceaba, había buceo muy cerca. De hecho, ahí estoy buceando con unos tiburones que se llaman grey nurses. Sí, que son... ¿Cuánto tiempo? Bastante 4 amigables. años estuviste en Australia? 8 años. 8. Sí. 8 años. Sí. O sea, perdóname, ¿qué eras niña o qué? No. ¿Pero qué edad te fuiste? ¿A los 22 me fui o qué? a los 23 años. 23 años. Sí, más o menos, sí. ¿Y te quedaste 8? ¿Ibas y venías a veces? Sí. De hecho, yo no había planteado realmente regresar a México, pero di una plática en el Langevio y me gustó mucho. O sea, me siento que el Langevio realmente están empujando a tratar de hacer ciencia competitiva a nivel internacional, y eso es algo que yo, igual un poco porque estuve fuera tanto tiempo, como que no estaba consciente de cuánto había avanzado, de cuánto habían avanzado las posibilidades en México, y me invitaron a participar en una convocatoria abierta que tenían. Entonces yo envié mi aplicación y me invitaron a la entrevista y me ofrecieron una... ¿Y te ofrecieron qué? ¿Cuál es el cargo? Soy investigadora, ¿sí? Pero soy parte de un programa que se llama Cátedras CONACYT, ¿sí? Que de hecho lo abrió CONACYT hace 3 años, en la cual están contratando investigadores jóvenes. Es un poco lo que hace en Francia hay un programa que se llama CNRS, hay un instituto de investigación que se llama CNRS, entonces lo que hacen es que contratan la gente como... por ejemplo, el CONACYT contrata a la gente, pero te ponen en distintas instituciones alrededor del país. Y me parece bastante bueno. Hay un poco de controversia, pero lo que es bueno es que estás renovando a la planta
investigadores, ¿no? Porque es un proceso, es un poco un periodo como, por así decirlo, de prueba hasta cierto punto, pero te da más libertades también en el sentido de que no estás tan ligado al sistema de escalar dentro de tu institución, sino al que te dicta CONACYT. Y me parece una buena iniciativa. Venir a la Ciudad de México, ¿no? O sea, irte a vivir a Irapuato. Pues yo a todos lados que me he ido ha sido por la ciencia. O sea, claro. sí, yo creo que Qué hay una padre. buena posición ahí. O sea, como te digo, también en Bueno, Australia. además, yo estoy gratamente sorprendido de tus colegas, ¿no? Que ahora sí que son tus colegas, aunque tengan 50 años más que tú, como Andrés. Sí. Bueno, no. No, Andrés no. No, claro que no, lo dije jugando. Oye, déjame plantearte finalmente, ¿cómo? Es una pregunta que para un científico, como platicamos con Andrés y con ellos, pues ellos sí pueden imaginar su vida en 10 años, ¿no? Pero tú te tienes que imaginar tu vida en 20 años. En 20 años vas a tener 52 años. Sí. Y no lo digo en un tono, créeme, ni de broma paternal, sino más bien como que pienso, ¿qué imaginas a futuro? ¿Dónde te quieres ver? O sea, has llegado muy pronto a un lugar en donde cuesta mucho trabajo llegar. Pero yo creo que nunca llegas, o sea, porque en ciencia siempre, en el sentido de puramente científico, siempre hay preguntas que responder, o sea, nunca vas a terminar. Sí, claro. Y esa es la parte que es muy emocionante. Y mientras haya un lugar bueno en donde puedas hacer las preguntas que consideras necesarias en ese momento y estar tratando de contribuir al mismo tiempo para avanzar la ciencia en el país. Una de las cosas que hago mucho, que pasó una de las fotos en donde estoy dando yo clases, o sea, lo que hago sí muchísimo es dar muchos cursos, muchas clases y seguir preparando gente. No solo en el CIMBESTAB, doy clases en la UNAM, doy talleres en distintos lugares, sobre todo de programación, porque siento que esa es una de las áreas que realmente hay que impulsar en el área científica, o sea, cómo automatizamos procesos y los hacemos más eficientes para hacer análisis pues más rápido, no adquirir conocimiento más rápido. A ver, Selene, yo te diré, ¿por qué te pusieron Selene? Selene. ¿Algún día te lo confesó tu mamá? No te hagas. Pues es la diosa de la luna griega, pero en realidad buscaba un nombre que no se pudiera abreviar, aunque sí se puede, entonces... Sí, correcto. Sí, claro. Sí. Oye, a ver, vamos a ponernos de pie para sacarnos una foto y te hago una pregunta que seguramente para ti es, viviendo lo que has vivido, estando 4 años en Australia, 8 años en Australia, viendo lo que viste en la economía, en la UNAM, déjame preguntarte, ¿el gobierno mexicano hace algo por la ciencia o no? ¿Este país hace algo por la ciencia o no? Sí hace, pero podría ser más, definitivamente. Sí. Es que lo vemos, o sea, pues, Japón pasa una guerra y empiezan a invertir en ciencia y tecnología y pueden repuntar. Similar en Alemania. Entonces, si tenemos la capacidad humana, si invirtiéramos más en la ciencia, yo creo que había muchísimas recompensas para el país en su ¿Hay mucho conjunto. de apoyo a la ciencia? Sí hay más que aquí, pero no tampoco hay tanto. Hay menos población. Entonces. Gracias, Selene, dije, para que no muchas gracias. Para que no se oiga que te dicen que no me digan Cele o algo así. Bueno, muchas gracias, Selene. Es un gusto conocerte. Muchas gracias. Pásela bien, hasta la próxima. Adiós.